Jóvenes, ¿qué tal? Muy buenas noches, jóvenes. Bueno, en este caso lo estoy haciendo el video en la noche. Espero que se encuentren muy bien, que cada vez estén superando esta crisis que estamos pasando, cada vez aprendan mucho más. El Von Neumann les está brindando lo mejor para que ustedes puedan seguir desarrollándose y terminen el año como debe de ser. En la clase pasada habíamos hecho lo que es trigonometría, arcos, habíamos desarrollado algunas de las fórmulas. Esta vez seguimos con el curso de trigonometría, pero esta vez nos vamos a dedicar un poco, no a gran profundidad, de lo que es funciones trigonométricas. De igual manera vamos a tocar lo que son los triángulos en esta oportunidad, lo que son los triángulos rectángulos y las funciones trigonométricas, en la cual vamos a ver cómo se halla las funciones trigonométricas, las del seno, coseno, que de repente ya la han escuchado, y si no la han escuchado, acá vamos a poder desarrollarlas, ¿ya? Esas clásicas funciones que ya se han visto del seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, esas funciones nos ayudan un montón en la resolución de problemas cuando necesitamos hallar el perímetro. Recuerden que habíamos hecho cómo hallar un perímetro, cómo hallar el área de un triángulo, el área de un círculo, de un cuadrado. Eso habíamos estado desarrollando en las clases anteriores. El día de hoy vamos a aprender lo que es las funciones trigonométricas para en algún momento utilizarlas cuando no tenemos ciertos datos. Por ejemplo, de repente dentro de un cuadrado nos dan simplemente un lado y nos dan ciertos ángulos determinados. Entonces, mediante las funciones trigonométricas podemos hallarle el perímetro o el área. Recuerden que, bueno, este es un cuadrado, se halla rápido el perímetro, ¿no? Pero si fuera un rectángulo, por ejemplo, en el caso de un rectángulo y nos dan un solo lado y de repente nos pueden dar por ahí un ángulo formado con un triángulo, por ejemplo, y nos dan este ángulo determinado, ¿cómo poder hallar ese perímetro, esa área de ese triángulo? Eso es lo que vamos a utilizar y aprender en esta clase, jóvenes, por favor. Entonces, vamos a desarrollar lo que son las funciones trigonométricas. Entonces, lo que tenemos que tener presente con respecto a las funciones trigonométricas es que estas funciones se desarrollan en un triángulo rectángulo principalmente. ¿Cómo hacemos eso? Ya conocen el triángulo rectángulo, de todas maneras damos un repaso. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Es un triángulo donde uno de sus ángulos es un ángulo de 90 grados, que es llamado un ángulo recto, y está representado por ese cuadradito, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto. Entonces, si en este triángulo rectángulo tenemos este ángulo, por ejemplo, vamos a llamarlo un ángulo alfa, nosotros podemos colocar sus lados con un nombre determinado. Por ejemplo, el ángulo alfa que está acá, el cateto, esto se llama cateto opuesto, vamos a llamarle A. El cateto que está abajo, llamado cateto adyacente, vamos a ponerle B. Y este lado, que ya sabemos cómo se llama, que ustedes lo hemos visto, lo llamamos H, como hipotenusa. Como hipotenusa. Entonces, para hallar el seno de este ángulo, vamos a tomar en cuenta para este caso los lados, el A, el B y el H. Entonces, para hallar el seno del ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Si yo tuviera el cateto opuesto y la hipotenusa, yo ya podría hallar el seno del ángulo. Recuerden que si yo tengo el cateto opuesto, el A y el H, yo puedo hallar el seno del ángulo. El seno del ángulo, no el ángulo directamente, sino el seno del ángulo. ¿Cómo se halla el seno del ángulo? Cateto opuesto sobre hipotenusa.
¿Cómo se halla el coseno del ángulo alfa? Es el cateto adyacente, el que está abajo del ángulo, sobre la hipotenusa. Si yo quisiera hallar el coseno del ángulo, tendría que tener el B y el H para poder hallar el coseno del ángulo. Y de esa manera yo ya podría determinar, teniendo el coseno del ángulo, qué ángulo sería. Porque hay una tabla de valores en la cual me da una referencia del ángulo en función al valor. ¿Está bien? Que eso lo vamos a ir viendo poco a poco, jóvenes. Entonces, primero que quede bien claro, para poder hallar las funciones trigonométricas, el seno, coseno, necesitamos que estén colocados dentro de un triángulo rectángulo, en este caso. Y la definición del seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, el A, sobre hipotenusa. El coseno del ángulo alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Está bien? La tangente del ángulo alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Recuerden, jóvenes, que cuando hablamos del seno del ángulo lo representamos con sen. Cuando hablamos del coseno del ángulo lo representamos con cos. Cuando hablamos de la tangente del ángulo lo representamos con tan. De manera, como decir tangente, simplemente se abrevia como tang. ¿Está bien, jóvenes? Ahorita pasamos a hacer lo que es la cotangente. Y para quedar esta parte clara, ya, vamos a suponer, ya les he enseñado ya el seno, el coseno y la tangente. Pero esta vez voy a colocar acá otro ángulo llamado beta. Entonces necesito hallar el seno de beta, el coseno de beta y la tangente de beta. ¿Ya? Si me están escuchando, jóvenes, esto de acá va a quedar como un ejercicio para ustedes. ¿Está bien? Quiere decir que esto lo van a enviar al correo del colegio, como lo han estado haciendo en el transcurrir de las clases. ¿Ya? Repito, esto lo van a enviar al correo del colegio. Esto sería uno de los primeros ejercicios de esta clase. Eso es lo que necesito. No se olviden, jóvenes, por favor. Entonces, pero igual yo lo voy a desarrollar. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que les estoy dejando como tarea, yo lo estoy desarrollando, pero igual lo van a enviar al correo como yo lo estoy desarrollando. ¿Está bien, jóvenes? Entonces, ahí, desde sus casas, que están sentados mirando el video, seno de beta, ¿cómo era? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto de beta? Cateto opuesto. Porque acá era el cateto opuesto de alfa, el A, sobre la hipotenusa. La hipotenusa siempre está bueno, es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Perfecto. Ahora hallemos el coseno de beta. El coseno de beta era el cateto adyacente, o sea, el que está debajo de acá. ¿Y cuál es el que está debajo del beta? Este de acá. Entonces, cateto adyacente A sobre hipotenusa. ¿Y cómo hallamos la tangente de beta? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, B sobre A. B sobre A. ¿Está bien, jóvenes? De acá surge... Hay otras tres funciones más, jóvenes. Hay otras tres funciones más que ya les había mencionado: el seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Entonces eso vamos a explicar en este momento, jóvenes. Entonces ya borro esta parte de acá y acá pondríamos la cosecante.
Acá está la secante y acá está la cotangente. ¿Está bien? Lo pongo en esa misma línea de manera adrede. ¿Por qué lo pongo así? Porque simplemente la cosecante es la inversa del seno. La secante es la inversa del coseno. Y la cotangente es la inversa de la tangente. Por eso lo pongo en la misma línea. Para poder darnos cuenta de lo que es de manera inversa. Entonces, si yo digo que la cosecante es de manera inversa al seno, quiere decir que estos valores simplemente los quiere decir que si digo que la secante es la inversa de del coseno, invierto los valores. Y si digo que la cotangente es la inversa de la tangente, ¿qué es lo que hago? Invierto. Perfecto, jóvenes. Entonces acá lo que tengo que hacer es esto. Repasemos. El seno de este ángulo es cateto opuesto, el A, sobre la hipotenusa. El coseno de este ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente del ángulo, alfa, es cateto opuesto, A, sobre cateto adyacente, B. La cosecante es la hipotenusa sobre el, ¿sobre qué? Cateto opuesto. Acá era cateto opuesto sobre hipotenusa. La inversa es la hipotenusa sobre cateto opuesto. La secante es la hipotenusa sobre cateto. ¿Sobre qué cateto? Adyacente. Y la cotangente vendría a ser el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Eso, jóvenes, lo tienen que enviar. Lo tienen que, más que enviar, lo tienen que tener clarísimo. Y ahorita lo que tienen que hacer es estar apuntando exactamente la definición de lo que yo estoy hablando. No solo tienen que estar escuchando, jóvenes, sino también tienen que estar agarrando su cuaderno y haciendo las anotaciones para que puedan grabarse. Recuerden que hay dos formas de bueno, hay varias formas de grabarse algo. Es practicándolo muchísimo y la otra es atendiendo y escribiendo. Atienden y escriben y de manera doble entra al cerebro para quedarse mucho más grabado y más marcado lo que están escuchando, aprendiendo o intentando captar. Entra de manera doble, visual y a la hora que escribes. Aunque no lo crean, el hecho de escribir hace que el cerebro de nuevo repita las cosas y vuelva a ingresar por segunda vez y quede mucho más fijo lo que es la teoría. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle valores a esos lados, ¿ya? Valores para empezar a hacer pequeños ejercicios y ir dándonos cuenta de lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, jóvenes? Vamos a colocarle 2 acá, 3 acá. ¿Y se acuerdan que hicimos hace unas clases atrás con respecto al teorema de Pitágoras? Si yo tengo ya este cateto, que es el cateto, ¿qué cateto es? El cateto adyacente. Si tengo este cateto adyacente y tengo el cateto opuesto, yo automáticamente ya puedo saber con respecto a cuánto vale la hipotenusa. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo era? La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Esto es el teorema de Pitágoras. Entonces, hallamos la hipotenusa. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. ¿Esto cuánto sale? 13. La hipotenusa al cuadrado es igual a 13. Por lo tanto, la hipotenusa es igual a raíz cuadrada de 13. Entonces, automáticamente ya sé este de acá, ya sé este de acá, y yo puedo definir que esto es raíz cuadrada de 13 sin necesidad de que me digan cuánto vale. Yo lo puedo hallar.
Entonces en cualquier ejercicio, cualquier problema, yo no necesito colocarle cuánto vale la hipotenusa. Basta y sobra con colocarle los valores de los catetos. ¿Está bien, jóvenes? Entonces sigamos desarrollando para ver cómo vamos a colocar este ejemplo. Entonces, jóvenes, empezamos a hallar el seno del ángulo alfa, que sería igual, seno es cateto opuesto, sobre hipotenusa, que es raíz de 13. El coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente, que es el que está abajo del ángulo, 2, sobre hipotenusa, que es raíz de 13. La tangente del ángulo alfa es cateto opuesto, que es el que está al frente del ángulo, 3 sobre 2. Miren, si se dan cuenta, ya tenemos los valores con el cual nosotros podemos hallar el ángulo. No, jóvenes, podemos hallar el seno del ángulo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ya tengo este valor de acá, que ustedes lo pueden operar en una calculadora, acá también y acá también. Y en la calculadora lo que se hace es el arco del seno y colocan el valor que corresponde acá. Y con eso les va a hallar el ángulo determinado. Eso obviamente se tiene que hacer en una calculadora. En estos momentos paso a colocar un video para que ustedes puedan aprender cómo lo van a usar en la calculadora. Muy atentos, jóvenes, a este video, por favor, para que puedan aprender cómo se hace en una calculadora directamente. Una de las funciones más importantes en el área de geometría o física son colocar el seno, coseno y tangente. Yo en este video les voy a explicar lo que es el seno, el coseno y tangente en una calculadora, cómo se coloca para que nos dé un resultado correcto. Bueno, primero que nada vamos a ver la función en la calculadora. Resulta que en nuestra calculadora científica se conoce como sin, este de aquí, ¿sí? Ok, espero que se vea bien. El sin que dice aquí significa seno. Luego está cos, que significa coseno. Y por último está el tangente, que tangente también está aquí, ok. Entonces eso es el seno, coseno y tangente. Ahora, si yo quiero colocar seno de 50, nos vamos a la calculadora y colocamos así, ponemos seno, ok, y se activa aquí seno, y después ponemos 50 y le vamos al signo de igual y nos arroja este resultado que es 0.76, ok, lo colocamos así, 0.76, listo. Ahora yo quiero colocar con paréntesis seno, veamos si afecta. Bueno, ponemos de nuevo seno y entre paréntesis, ok, aquí están los paréntesis, este es el primer paréntesis, este es el que cierra, ok, abrimos el paréntesis y ponemos 50 y cerramos paréntesis y damos el signo de igual y nos arroja exactamente el mismo, o sea que ustedes pueden colocar seno de 50 sin paréntesis o con paréntesis y nos va lo mismo, ok. Entonces ahora borramos y hacemos el ejercicio del coseno de 25. ¿Cómo colocamos coseno de 25? Pues simplemente nos vamos a esta tecla que es coseno, se pone coseno y dice que coseno de 25, nosotros colocamos aquí 25 y le ponemos el signo de igual y nos da un total de 0.90. Entonces lo colocamos fácilmente, 0.90 y listo. Por último tenemos la función de tangente. Dice que en este ejercicio coloquemos tangente de 60. Entonces nosotros colocamos aquí en la tecla de tangente, se pone tan y ponemos el número, los grados, 60 grados. Aquí colocamos 60, ok, y nos arroja un resultado de 1.73. entonces este sería 1.73, por lo que así sería nuestra calculadora de cómo poner seno,
coseno y tangente. También existen los inversos, pero sería en otro video. Simplemente les doy la explicación fácil, que ustedes colocan Shift y ponen, por ejemplo, aquí tangente, y aparece tangente elevado a la -1, significa inverso. Entonces nos vemos en el siguiente video. Si queremos obtener el coseno a través de un valor decimal, entonces aplicamos la segunda función, le aplicamos coseno, coseno -1, le ponemos punto, el valor decimal punto 4567, decimos igual y después convertimos esto a grados con esta tecla, la de las comitas. Y ya tenemos 62 grados, 49 minutos, 32 segundos. Bueno, queremos obtener el seno a través del número decimal para obtener los grados, entonces aplicamos Shift, la tecla seno, se activa la segunda función seno -1 y le ponemos el valor decimal, para nuestro caso punto 4567 y después el signo igual. Ahora, posteriormente, estos 27 grados los vamos a obtener también con minutos y segundos. Utilizamos la tecla de las comas, le hacemos clic, tenemos 27 grados, 10 minutos, 28 segundos, casi 28 segundos. Bueno. Vamos a obtener el valor de un ángulo, el valor decimal de un ángulo con la calculadora, pues es mucho más sencillo. Entonces, aquí lo que vamos a calcular es la función seno de 35 y utilizamos para decir que son grados las comitas 35 grados y le decimos igual y ya tenemos el valor decimal. Podemos utilizar los 4 decimales, punto 57, 36. Queremos obtener el valor decimal de un ángulo, pues nada más vemos qué función queremos, seno, coseno o tangente. Entonces vamos a ver con coseno de un ángulo de 58, acuérdense que las comitas nos van a servir para indicar grados, 58 grados, 15 minutos y 12 segundos. Entonces decimos igual y ya tenemos el valor decimal. Bueno. Después de haber visto el video, jóvenes, y aprender cómo se halla el seno, el coseno y las funciones trigonométricas de un ángulo determinado, como el video anterior, en una calculadora, pasemos a hacer alguno de los ejercicios. A ver. Nos piden hallar las funciones trigonométricas y nos dan de dato que el seno, este es el dato. Nos piden hallar todas las funciones trigonométricas y el dato es que el seno de este ángulo es igual a 3/5. Nos piden hallar las restantes, o sea, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Está bien? Esa es la que nos piden, jóvenes. Automáticamente ya podemos hallar una, simplemente teniendo ese dato. Ya podemos hallar lo que es la cosecante. ¿Cómo se halla la cosecante? Es la inversa del seno. De manera rápida, jóvenes, ya sacamos la segunda función trigonométrica. Nos falta hallar las otras, ¿cuántas son? 6. Nos falta hallar las otras 4. ¿Cómo haríamos, jóvenes? Sabemos, por teoría, que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Si me dicen que el cateto opuesto sobre hipotenusa es 3/5, si me dicen que esto es igual a 3/5, yo reemplazo estos valores que están acá en mi triángulo. Cateto opuesto, 3. Sobre hipotenusa, 5. Me faltaría este lado acá. Una vez que yo haya hallado este lado de acá, yo automáticamente voy a empezar a poder
desarrollar todas las otras funciones trigonométricas que me están pidiendo y saldría de manera sencilla. ¿Qué aplicamos para poder hallar este último cateto que falta? ¿Se acuerdan? Muy bien, el teorema de Pitágoras. Entonces pasamos a teorema de Pitágoras. ¿Qué hacemos? Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto, que es 3 al cuadrado, más este valor que no sé, que es el cateto adyacente al cuadrado. 5 al cuadrado, 25, igual 3 al cuadrado, 9, más el b al cuadrado. El 9 pasa a restar, ¿cuánto sale? 16 es igual a b al cuadrado. ¿Cuánto vale b? Automáticamente sale y se deduce que b vale 4. Con ese dato, que ya lo tenemos, ya podríamos hallar el resto de las funciones trigonométricas, jóvenes. Entonces simplemente lo hallamos. El coseno del ángulo alfa va a ser igual al cateto adyacente, que es 4, sobre la hipotenusa, que es 5. Recuerden que ya con esto hallé lo que es la secante del ángulo alfa. ¿A qué es igual? A la inversa del coseno. O sea, 5 sobre 4. Paso a hallar la tangente, jóvenes. La tangente es igual al cateto opuesto, 3 sobre 4. Si ya me salió eso, la cotangente es la inversa de la tangente. Excelente. Entonces, ¿cuánto es? 4 tercios. Y de manera rápida empieza a salir los valores que corresponden, jóvenes. ¿Ya? Repetimos. Me dan como dato que el seno del ángulo es 3 quintos. Reemplazo valores. 3, cateto opuesto, sobre hipotenusa, que es 5. Por el teorema de Pitágoras, que es hipotenusa al cuadrado, más cateto opuesto al cuadrado, más cateto adyacente al cuadrado, hallo lo que es el cateto adyacente. 25, 9, b al cuadrado. Resto sale 16. Por lo tanto, b al cuadrado es igual a 16. b es 4. Ya tengo 4. Si el seno del ángulo era 3 quintos, la cosecante es 5 tercios. Si el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa, 4 sobre 5. La secante de la inversa, 5 sobre 4. Si la tangente del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, 3 cuartos, la cotangente de la inversa, 4 tercios. Y de esa manera pasamos a desarrollar este ejemplo sencillo, jóvenes. Ahora, jóvenes, hay una propiedad bien simpática que sale teniendo en cuenta esto que estamos hablando ahorita, la inversión. Esto de acá, que su recíproca del seno es la cosecante. Eso es importante tenerlo en cuenta, jóvenes. ¿Saben por qué? Porque de ahí se puede deducir una pequeña fórmula o un pequeño teorema. A ver, vamos a explicar. ¿A qué es igual el seno de un ángulo? Es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿A qué es igual la cosecante de un ángulo? Es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Qué quiere decir? Que si multiplicamos el seno del ángulo alfa por la cosecante del ángulo alfa, esto es igual a... ¿Lo hacemos acá? Cateto opuesto sobre hipotenusa por, que es el seno, por hipotenusa sobre cateto opuesto. Se va al cateto opuesto, se va al cateto opuesto y se va a la hipotenusa, se va a la hipotenusa. ¿Cuánto queda? 1. Entonces la multiplicación del seno del ángulo por la cosecante del ángulo es igual a 1. Lo mismo sucede para el coseno y la secante. ¿A qué es igual el coseno del ángulo? Es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿A qué es igual la secante del ángulo? Es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Por lo tanto, la fórmula del coseno del ángulo por la secante del ángulo alfa es igual a 1 también. Lo demostramos. Esto por esto.
cateto adyacente sobre hipotenusa por hipotenusa sobre cateto adyacente. Se va el cateto adyacente con el de acá, se va la hipotenusa sobre el de acá y queda 1. Por eso esto de acá sale 1. Lo mismo va a ser para la tangente y la cotangente. Lo mismo. Tangente del ángulo alfa, ¿a qué es igual? La tangente del ángulo alfa, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente, ¿a qué es igual? Al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Por lo tanto, la tangente del ángulo alfa por la cotangente del ángulo alfa también es igual a 1. Miren esta propiedad que se deduce muy sencillo. La idea, jóvenes, en la matemática es deducir las fórmulas para que evitemos grabarlas de memoria. Ya lo estamos deduciendo simplemente. Entonces eso evita de que estemos recordando de memoria. Simplemente, si no nos acordamos, lo llevamos acá, lo multiplicamos y se nos queda mucho más grabado, como en este caso. Ya sabemos que el seno del ángulo por la cosecante, 1. Coseno por la secante, 1. La tangente por la cotangente, 1. Recuerden que tienen que ser del mismo ángulo. Otra cosa, jóvenes, que también tienen que recordar es que estas funciones resultan de esta manera, cateto opuesto sobre hipotenusa, cuando el ángulo es agudo. ¿Qué quiere decir que el ángulo sea agudo? ¿Qué quiere decir? Que es un ángulo menor de 90 grados. Si es así, todo esto que le estoy diciendo resulta sin problema. No es que para otro ángulo mayor a 90 grados no resulte, sino que estas propiedades resultan para un ángulo agudo. Tenerlo muy en cuenta, jóvenes, por favor. Ahora pasemos a un ejercicio, jóvenes. Vamos a borrar esto, que ya ustedes lo tienen anotado. Y vamos a pasar a ese nuevo ejercicio, en donde me dice que la tangente de 2i menos 11 multiplicado por la cotangente de 29 menos 2i es igual a 1. Bajo ese punto vamos a hallar el i. Profesor, pero no nos están dando ningún valor. Pero, si se acuerdan, tenemos una propiedad que ya le hemos visto. ¿Se acuerdan? Que la tangente por la cotangente da 1. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo era? La tangente del ángulo alfa por la cotangente del ángulo alfa es igual a 1. ¿Cuándo sucedía esto? Sucedía esta propiedad, cuando el ángulo era el mismo, alfa, alfa. Si no, no sucede. Si yo digo que tangente de alfa por tangente de beta, tangente de alfa por cotangente de beta es igual a 1, yo tengo que sobreentender que ambos ángulos son iguales. Ahí funciona que sale 1. Pero si yo les digo así, jóvenes, por ejemplo, que ¿cuánto vale la tangente de alfa por la cotangente de beta? Ustedes no me pueden decir que esto vale 1. ¿Por qué? Porque la única vez que funciona que la tangente de un ángulo por la cotangente del mismo ángulo sale 1 es cuando los ángulos son los mismos. O sea, si yo les pongo como ejercicio esto de acá, ustedes no me van a dar como respuesta 1, porque eso no es verdad. Solo sucede eso cuando este ángulo de acá también es el mismo que el de acá. Ahí podemos decir claramente que es 1. Si en el ejercicio me están diciendo de que la tangente de esto multiplicado por la cotangente de esto es 1, yo tengo que automáticamente deducir que este ángulo que está acá es el mismo de acá. Por ende, yo puedo agarrar y decir 2i menos 11 es igual a 29 menos 2i. ¿Está bien? ¿Qué hago? Este que está menos 2i pasa al otro lado. Sería 2i más 2i. Este es álgebra elemental, jóvenes, lo que ya hemos hecho. Ecuación de primer grado. El menos 11 que está para allá pasa sumando. 29 más 11. Eso sale 10, 30, 40. Eso sale 4i.
Por lo tanto, el I, ¿cuánto vale, jóvenes? El I vale 10 de manera rápida, utilizando esta propiedad que acabamos de ver. Eso es lo bueno de tener la propiedad a la mano y tener bien claro lo que se necesita. Repito, la tangente del ángulo alfa por la cotangente del ángulo alfa es igual a 1 siempre y cuando se cumpla que ambos ángulos tienen que ser iguales. Si les pongo como ejemplo que la tangente de alfa por la cotangente de beta, ¿cuánto es? Ustedes no me pueden decir que vale 1, jóvenes. Tomar muy en cuenta ese detalle. Acá, jóvenes, viene otra propiedad también bien simpática. Hacemos a desarrollarla. Ya sabemos que la tangente por la cotangente del mismo ángulo es 1 igual al seno del ángulo por la cosecante del mismo ángulo es igual a 1. Pero acá tenemos otra pequeña propiedad. Volvamos a nuestro famoso triángulo rectángulo. En este caso vamos a poner el ángulo alfa y el ángulo beta. Vamos a suponer, lo vamos a llamar como cateto, disculpen, lo vamos a llamar como A, B y C. ¿Ya? El seno del ángulo alfa, ¿qué es igual? Cateto opuesto, B sobre hipotenusa. C, eso ya lo sabemos, ya lo estamos viendo desde buen rato atrás, así que eso ya quedó completamente grabado. Pero ahora surge algo bien simpático, miren. ¿A qué es igual el coseno del ángulo beta? El coseno del ángulo beta es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Está sucediendo algo bien extraño. Que el seno del ángulo alfa termina siendo igual al coseno del ángulo beta. ¿Sí? Nos hemos dado cuenta de eso, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo sucede esto? ¿Se acuerdan que hace rato dijimos que el seno del ángulo alfa por la cosecante del ángulo alfa es igual a 1? ¿Cuándo sucede esto? Cuando este ángulo es igual a este ángulo. Ahí sucede que es 1. ¿Cuándo sucede que el seno de este ángulo es igual al coseno del otro ángulo? ¿Cuándo? Eso. Cuando el ángulo alfa más el ángulo beta es 90 grados. Porque obviamente, si se acuerdan, todos estos ángulos, estos tres ángulos de un triángulo, deben sumar 180. Si este ángulo ya es 90, para que llegue a 180, quiere decir que este ángulo más este ángulo deben sumar 90. O sea, la única condición para que el seno de este ángulo sea igual al coseno de este ángulo es que sumen 90 esos ángulos. No son iguales los ángulos, son diferentes, tienen que sumar 90. ¿Está bien? Puedo decir que el coseno del ángulo alfa, ¿a qué sería igual? A ver, jóvenes, el coseno del ángulo alfa, ¿a qué sería igual? En este caso, jóvenes, acá sería la secante del ángulo alfa y la tangente del ángulo alfa. ¿Sería igual a qué? La secante, vamos a hacerlo acá, la secante del ángulo alfa, ¿qué es igual a la secante? A la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La cosecante del ángulo beta, ¿qué es igual? A la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Está bien? ¿A qué es igual la secante de este ángulo? A la hipotenusa sobre el cateto adyacente. ¿A qué es igual la cosecante de este ángulo? De ese ángulo es igual a la hipotenusa sobre el
cateto opuesto. ¿A qué es igual la tangente del ángulo alfa? La tangente del ángulo alfa es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Y a qué es igual la cotangente del ángulo beta? La cotangente es cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Por lo tanto, ya tendríamos dos propiedades, jóvenes, para poder desarrollar los ejercicios. Entonces, tenemos el seno del ángulo ¿por qué? Listo, jóvenes. Eso es lo que tienen que aprenderlo. ¿Ya? La anterior fórmula. Y acá tenemos otra propiedad para poder grabarla. Que el seno del ángulo... recuerden que esto de acá se cumple siempre y cuando acá también sea el alfa más beta, sea 90 grados. Acá también el alfa más beta sea igual a 90 grados. Si no, no va a cumplirse. Tomarlo muy en cuenta eso, jóvenes, por favor. Porque si no, no se va a desarrollar correctamente la fórmula. Entonces, jóvenes, pasamos un pequeño ejercicio para poder aplicar. No voy a borrar eso, esta parte, para que se nos quede grabado las propiedades que tenemos, ¿no? Tenemos que el seno del x más 20 es igual al coseno de x más 16. Ya tenemos, jóvenes, y lo único que tenemos que hacer es aplicar lo que ya sabemos. Según esta propiedad, cuando un seno de un ángulo es igual al coseno de otro ángulo, solo se cumple siempre y cuando ambos ángulos sumen 90. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si este seno de este ángulo es igual al coseno de este ángulo, podemos deducir que esto más esto da 90. X más 20 más x más 16 es igual a 90. Aplicamos directamente la propiedad. Empezamos a desarrollar esta pequeña ecuación. X más x, 2x, es igual a 40 menos 20. Disculpe, 90 menos 20 menos 16. 2x es igual a 90 menos 20, 70 menos 16. Por lo tanto, ¿cuánto sale esto? 10, 4 acá, 54. 2x es igual a 54. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? Vale 27, jóvenes. Se aplica de manera directa el ejercicio. ¿Está bien? Entonces, de esa manera podemos aplicar en este caso la fórmula para poder aprovechar cada una de las propiedades que estamos viendo. Pasamos a dejar, jóvenes, el ejercicio que corresponde para que ustedes puedan desarrollar y enviar el correo. Ya minutos atrás les he dejado un ejercicio y ahorita vamos a pasar a dejar unos ejercicios para que puedan desarrollarlo. Teniendo como dato eso, necesito hallar todas las funciones trigonométricas. ¿Está bien? Tengo estos tres triángulos con los datos que les estoy dando y necesito que ustedes me manden al correo, por favor, cada una de las funciones trigonométricas de las 6 funciones para cada caso. 6 funciones para acá, 6 funciones para acá y 6 funciones para acá, jóvenes. ¿Está bien? Anótenlo y está súper sencillo para que puedan enviarlo y presentarlo, por favor, jóvenes. Bueno, jóvenes, estos ejercicios quedan para ustedes. Siguiente clase vamos a seguir desarrollando más ejercicios de funciones trigonométricas, ya un poquito
combinando más ecuaciones, combinando un poquito de lo que hemos hecho de triángulos, rectángulos. Si se dan cuenta, estamos combinando lo que sabíamos de Pitágoras. Listo, jóvenes, que tengan un bonito día, que la pasen muy bien y que sigan aprendiendo y con fuerza, muchachos. No se olviden que la matemática se aprende practicando y dándole con mucha fuerza y de manera sencilla. Gracias, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase.